Hola, en este vídeo vamos a ver cómo calcular el dominio, los puntos de corte y la simetría de una función racional. Una función racional es aquella que tiene un denominador con x, ¿vale? Empezamos. Para el dominio lo que hacemos es que igualamos el denominador a 0 y eso nos da los puntos que no son válidos. Si yo en este caso hago que x cuadrado menos 1 es igual a 0, despejamos y me dice que x es igual a más menos raíz de 1 y eso me da dos valores. X igual a 1 y x igual a menos 1. Esos son los dos valores que hacen que nuestra función no exista. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Si estos valores los sustituimos aquí, veremos que nos da 0 en el denominador y algo entre 0 no existe. Para expresar el resultado, lo que hacíamos era poner dominio de f de x es igual todos los reales menos los puntos que han salido que no son válidos, que sería el menos 1 y el 1. Además de eso, os voy a explicar brevemente un caso raro. Hay veces que cuando hagamos el denominador igual a 0, no tenga solución. Por ejemplo, en esta función que he puesto aquí. Si tengo x cuadrado más 2 y lo igual a 0, veo que al despejar se me queda una raíz de un número negativo y eso no existe. Cuando eso ocurre, se pone que el dominio de una función son todos los números reales y se deja así. Vamos ya con los puntos de corte. Vale, los puntos de corte los vamos a hacer con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Empezamos con el eje X. Para hacer los puntos de corte con el eje X, lo que hacemos es que igualamos la Y a 0. La Y a 0 equivale a decir que la función es 0. Es decir, digo que 0 es igual a 2x partido de x cuadrado menos 1. Y aquí siempre va a ocurrir que el denominador pasa multiplicando por el 0 y se nos va, de manera que se nos va a quedar 0 es igual a 2x. Despejamos de ahí. Si queréis, para que os resulte más fácil, lo podéis poner así y decir que la x es igual a 0 entre 2, o lo que es lo mismo, x es igual a 0. Este sería el punto de corte con el eje X. Vamos ahora con el punto de corte con el eje Y. Si para el eje X hemos dicho que la Y es igual a 0, para el eje X hacemos justo lo contrario. Y decimos que la X es igual a 0. Si la X es igual a 0 y sustituyo, yo tengo que mi Y va a ser igual a 2 por 0 partido de 0 al cuadrado menos 1. Y esto me da 2 por 0, 0, 0 entre menos 1, y eso da 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y también va a ser el Y igual a 0. Luego veremos en la gráfica que todo esto se cumple. Vamos ya con la simetría. Para la simetría, recordamos que tendríamos que hacer la comparación entre f de x, f de menos x y menos f de x. Si estas dos son iguales, sería simetría par. Si estas dos son iguales, sería impar. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, quiere decir que no hay simetría. Nunca comparo, por ejemplo, esta con esta. Siempre sería f de x con f de menos x para la par y f de menos x con menos f de x para impar. Vamos a ver ahora cómo calculamos estas tres. La primera ya la tenemos, que es la función que nos da el ejercicio de por sí. Para hacer f de menos x, lo que hago es que en todos los sitios donde hay una x, yo pongo paréntesis menos x. Y ahora veo si los cuadrados eliminan algún menos o si se queda el menos o algún menos por menos más o algo de eso. Entonces arriba, por ejemplo, tengo 2 por menos x, se me queda menos 2x. Y abajo se me queda el x al cuadrado, como el negativo con el cuadrado se me va, se me queda x cuadrado menos 1. Y ahora yo digo, ¿son iguales estos dos? Pues no, porque aquí tengo un menos que hace que no sean iguales. Por lo tanto, no hay simetría par. Vamos ahora con el menos f de x. Para hacer menos f de x, lo que hago es poner un menos delante de la expresión que tenía al principio. Y ahora puedo pensar,
Si ese menos me interesa más dárselo a la parte de arriba o a la parte de abajo para intentar que coincida con esto. Así que primero digo, si el menos se lo diera a la parte de arriba, ¿se parecería a esto? Pues aquí veo claramente que sí. Si el menos se lo doy a la parte de arriba, sería x cuadrado menos 1. ¿Coinciden uno y otro? Pues en este caso sí coinciden, son iguales. Eso quiere decir que tengo una simetría impar. Vamos a ver que esto se cumple viéndolo ahora en este dibujo. En primer lugar, teníamos que nuestro dominio eran todos los números reales menos el 1 y el menos 1. Efectivamente vemos que en el menos 1 la función no existe, porque justo por ahí no pasa, tampoco pasa por el 1, por lo tanto esta primera parte es correcta. Los puntos de corte me dice que corta con el eje X en el 0 y con el Y en el 0. Efectivamente, aquí tengo ese punto de corte X0 y 0. Y por último, la simetría me dice que es impar. Pues si lo vemos, tenemos esto que se repite del primero y el tercero, y esta parte que se repite también con simetría impar, ¿vale? Para que fuera par tendría que ser así, y esta tendría que estar aquí representada. Es impar si coinciden porque tiene una simetría respecto al eje, al punto 0, 0. Pues hasta aquí el vídeo, espero que con esto sepáis hacer los ejercicios de hoy.